Tu cuerpo ya lo sabe, el podcast somático de Salaka Yoga. Un espacio para sentir, regular, recordar y volver a casa. Respira profundo. Tu cuerpo siempre tiene algo que decir. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Cris y Agus. Y empezamos como siempre con la pregunta de cómo te has levantado hoy. Hola, hola Cris. Bueno, me levanté físicamente con un poco de agujeta, siento todo el cuerpo, vengo de días de mucha actividad y creo que todavía se está acomodando a nivel muscular, articular, pero bien, de una manera linda, ¿no? Con alegría de que se sienta. Y después mentalmente fue muy loco esta mañana porque justo ese momento antes de despertarme, como antes de entrar en vigilia, me di cuenta que estaba soñando con el tema del podcast de hoy, con el tema de este Ujú. episodio. Ayer estuvimos charlando sobre el tema y viendo un poco cómo lo íbamos a enfocar. Y ya empecé, estaba soñando que miraba fotos mías del pasado y entonces que miraba cómo estaba mi cuerpo en el pasado, cómo estaban mis brazos, cómo era el color de mi pelo, que yo tengo muchas canas, ¿no? Y esto está avanzando mucho en los últimos años. Y me hizo pensar en esta tendencia, ¿no? Que suelo tener de mirar las fotos del pasado y comparar esa imagen con la de ahora, quizás con un poco de crítica a la de ahora en general, pero fue interesante, ¿no? Cómo la mente se quedó ahí y cómo me estuvo mostrando esa tendencia que suelo tener a la crítica o a la comparación propia, ¿no? Me parece asombroso cómo en los sueños aparecen tantas cosas. Ujú. A mí justamente ayer tuve terapia y fue una sesión así bastante potente, de bastante descarga. Y hoy me desperté que estaba medio llorando con un sueño donde Mm. resolvía temas familiares y al levantarme, porque tenía ganas de levantarme y salir del sueño, ¿no? Entonces me he levantado con ganas, pero cuando fui al baño y me vi, claro, vi el resultado de ayer haber llorado tanto y durante la noche también haber llorado, ¿no? Tenía los ojos hinchados, bueno, una carita que no me gusta ver mucho, la verdad. Claro, te mostraba quizás lo que había pasado a nivel interno, incluso lo que quizás no sabes que ha pasado, porque en el sueño vaya uno a saber todas las cosas que transitaste, ¿no? También lo que no sabemos que sucedió, que también es interesante, ¿no? De ese viajar en los sueños. Creo que a veces eso sirve para dar respuestas, para cerrar, para digerir cosas que ha sucedido durante el día, ¿no? Mm, Aunque quizás no se así es. sienta tan así por momentos. Me quedo con que también descargué en el sueño. Exacto, sí. Eso está bueno, eso está bueno. Pero como vemos, este episodio viene profundo, viene sensible, me parece. Eso parece. Parece que el día, la conversación y nuestras emociones están ahí, están ahí. Sí. Vamos a por el disparador. Sí, venga. El espejo que no vemos. No siempre necesitas un espejo para mirarte. Te miras en cómo te hablas, en cómo te mueves, en lo que te permites y en lo que no. Te miras cuando eliges qué ponerte, cuando te comparas, cuando te juzgas sin darte cuenta. La autoimagen no es solo lo que ves, es lo que sientes que eres. Y eso cambia. Miras fotos antiguas y piensas, ¿por qué no me veía bien en ese momento? Y algo se hace evidente. No era el cuerpo, era la mirada. Vivimos dentro de una imagen que no siempre es real. Una imagen influida por normas, por ideales, por lo que debería ser. Y en ese intento de encajar, a veces dejamos de habitarnos. Nos ajustamos, nos exigimos, nos limitamos. Y poco a poco, la autoimagen deja de ser un reflejo y se convierte en una construcción. Una construcción que condiciona lo que haces, lo que muestras y también lo que te permites vivir. Wow. Bueno, como dijimos, viene potente el tema. Siempre pensar en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos pensamos a nosotros mismos y cómo es toda esa visión y esa percepción, creo que nos confronta con algo interesante, profundo, a veces difícil también, ¿verdad? ¿Qué es la autoimagen?
Sí, esta es una gran pregunta. ¿Qué es la autoimagen? ¿O de dónde viene esa imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Sí, de algo anclado en una construcción que se ha hecho a lo largo del tiempo, en algo que nos repetían mucho de pequeños, en algo que Mm. entendimos que nos sirvió o que estaba bien mostrar o que nos dimos cuenta que a la gente le caía bien de nosotros y entonces se estableció como algo que mantener, que sostener y que utilizar, o es una imagen que va cambiando con el tiempo y que se va adaptando a los cambios que también van sucediendo en nuestra forma de ser, de habitar, de estar, de hablar, de pensar, de sentir. Claro, ¿y dónde está el cuerpo en todo esto? ¿Y dónde está el carácter en todo esto? ¿En qué se basa la imagen? ¿Es solo un mero hecho físico o también es nuestra personalidad? ¿Es el cómo nos ven? ¿Es cómo me veo yo? ¿No? Hay como que de golpe a mí se me abren muchas preguntas. Ujú, sí, el rol que ocupo en las diferentes relaciones, cómo esos roles también determinan cómo debería ser y cómo debería mostrarme y por lo tanto qué imagen yo debería proyectar hacia el afuera. Si esa imagen que yo proyecto es la misma que siento que es coherente con mi interior. Creo que hay muchas líneas, ¿no? En cuanto a esa imagen que tenemos de quiénes somos, de cómo somos, que también es diferente eso, ¿no? ¿Quién soy? A cómo soy, cómo es mi cuerpo, cómo quiero que sea. Y después que siento que tiene que ver justamente con todo, porque cómo pienso que es mi cuerpo, cómo quiero que sea y por lo tanto si lo critico, si lo acepto, si lo cuido, si le exijo, también impacta en cómo pienso sobre mí, por lo tanto, qué emociones puedo cultivar hacia mí y por lo tanto cómo me siento en esa imagen, en eso que concibo de mí. Entonces, un poco nuestra imagen es un ideal de nosotros, es una idea construida que está en nuestro imaginario o es realmente lo que hay ahora. Qué buena pregunta. ¿Tiene respuesta a esa pregunta? Creo que se mezcla la imagen que tienen de mí, de la imagen que quiero que sea y un poco de la real siempre hay, ¿no? Lo que es. Porque está claro que, y esto lo explica el yoga, no vemos la realidad como es, sino como somos o como estamos, con un filtro. Entonces, ¿cuántas Mm. veces en realidad estamos viendo cómo somos realmente? Claro, te refieres al concepto de Maya, ¿no? Sí. Ese velo que nos hace ver la realidad no tanto como es, sino a través de nuestros propios filtros. Ujú. Sí, creo que con el cuerpo justamente y con esta idea de estereotipo de belleza es muy fácil entenderlo. Como de Mm. golpe yo me miro en el espejo y quizás lo que estoy pensando es lo que me falta, lo que me sobra, lo que no es como debería ser en cuanto a ese canon de belleza establecido y muy establecido y muy fijado porque hoy recibimos muchas imágenes y mucha información que nos habla sobre eso. Y es Mm. difícil que nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra percepción no esté condicionada por eso. Y Al se cuerpo empieza a crear, normativo. Mm. exacto, el cuerpo normativo. Y se empieza a crear entonces una idea interna, debería ser de una manera. Sí, totalmente. Y también la presión Ujú, ante eso, ¿no? O la resistencia a eso, o la lucha contra eso. Sí, porque además al final el cuerpo normativo y las modas que hay en relación al cuerpo, ¿no? Como que eran los 80 90, ¿no? Que se apreciaba mucho el cuerpo bastante delgado, muy delgado, muy anoréxico. ujú, Y también depende de qué países, la moda esta también puede ir cambiando, ¿no? Entonces al final ya es simplemente una construcción que hay en relación a la moda, a la publicidad, a la venta, porque ujú, yo veo un montón de anuncios de pierde peso, ¿no? Que bueno, que no voy a entrar en hasta qué punto esto es saludable o no, sino entro más en la cantidad de presión que tenemos para tener un cuerpo u otro. ujú. Y eso cómo implica también un tipo de relación contigo misma si tú no estás en esos cánones. ¿A dónde puedes llevarte todo eso? A nivel mental, a nivel de hábitos, olvidando o pasando por encima la idea clara de que todos los cuerpos son distintos, que todos necesitan cosas diferentes
y que todos son hermosos como son. Mm, Y pensando en esto de la presión, también pensaba que también genera una presión a tener que hacer algo para salir de ahí. Entonces, la presión por vivir dentro de ese canon, pero después la exigencia interna o el trabajo que uno tiene que hacer y el esfuerzo para poder desarrollar la autoaceptación o el amor o el poder mirarte con otros ojos, ¿no? Y cómo te lleva a ese lugar que en realidad debería ser lo natural. Como que quiero decir, la idea natural que deberíamos estar escuchando es que todos los cuerpos son válidos y hermosos como son. claro. Y en realidad estamos escuchando lo contrario. Y por lo tanto nos deja en un lugar de desventaja muy grande, que no solo nos lleva a sufrir, sino también a tener que hacer un trabajo mucho más grande para ocupar ese lugar natural, para volver a Mm. liberar eso, para soltar todo eso. Me sale la denuncia de lo injusto que es, ¿no? En general. Además, que con todo esto salimos de algo que es muy natural en nosotros, que es que el cuerpo va cambiando. No Ujú, podemos estar igual durante toda nuestra vida. Y el cuerpo también es la representación de lo que nos va sucediendo. ujú, El cuerpo, si lo queremos solo de una sola manera, es como decirle a la vida que no quieres tener experiencias, porque ujú, eso va a ir tocando en ti, de la misma manera que nos toca el sol y nuestro tono de piel cambia, o hay un día que has estado llorando y el día siguiente tienes los ojos hinchados, o has comido algo que te ha sentado mal y eso implica tu sistema digestivo. Todo eso es parte de la vida, ¿no? totalmente, totalmente. Y sí, es esto de la idea de que envejecer está mal, ¿no? Y que la imagen va cambiando porque pareciera que el cuerpo joven es el único válido también y la belleza de la juventud es solo belleza y el resto no. Olvidando que todo eso que va sucediendo son las memorias, es la historia, son los aprendizajes y que el cuerpo se va adaptando y eso también son adaptaciones y que fluir con los cambios en realidad libera, como decías. Mm. Y lo que tú dices sobre la vejez, al final es el edadismo por excelencia, ¿no? Ahí súper representado con esa discriminación o ese estereotipo, prejuicios basados en la edad de una persona Ujú, y, y cómo tenemos que envejecer también, la cantidad de presión que hay en relación a la belleza en la vejez, ujú. que eso cada vez está como, que esa presión la recibimos cada vez más pronto, ¿no? Con Sí. todo este tema de imagen, de la piel perfecta, ¿no? Con toda esta moda del skincare y, y el Botox y las vitaminas y el no sé cuántos. Ujú, sí, Presión, presión social. presión. Exigencia, hacer de una manera y no ser de otra. O en realidad hacer de una manera y no ser como eres, hoy y ahora con tus circunstancias. Aceptar también que las circunstancias van haciendo que nos sintamos de una manera o de otra. Me viene la palabra autoconciencia, ¿no? Como factor importante de darse cuenta, porque atrás de todo esto podemos ir presos de comprar ese estereotipo, de comprar ese canon y por lo tanto tomar un montón de decisiones y entrar en la rueda de hacer todas esas cosas, con lo que esas cosas sean para ti. O podemos también tener esa conciencia de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero exigirme esto? ¿Por qué pretendo llegar a este punto? ¿Por qué mi exigencia se está yendo a este lugar? ¿Es realmente algo que me identifica, que tiene que ver con lo que necesito, con lo que hoy me hace bien? ¿O está respondiendo a formas de actuar del pasado, ideas, situaciones que me han sucedido, heridas incluso de hace muchos años que hoy siguen abiertas? Totalmente. Claro, la autoconciencia también te ayuda como a relativizar y a ubicarte de nuevo, ¿no? Te estás mirando en el espejo y quizás te estás criticando o estás actuando de una manera, quizás tampoco te gusta, pero si estás ahí en ese lugar de autoconciencia puedes darte cuenta de por qué te gusta o por qué no te gusta. ¿Es tuyo eso o es algo que se ha ido construyendo y es algo que has ido recibiendo y tú te lo has ido comiendo sin digerir y es como parte de ti, ¿no? Como un introyecto más social, porque al final el tema de la belleza y los cuerpos normativos y el cómo debe ser una persona, la mayoría son introyectos culturales. Ujú. Y pienso que entonces habría dos cosas versus el presente, ¿no? El presente es tu cuerpo hoy mostrando
consecuencias del ayer, pero mostrándote cómo te sientes ahora y guardando todas tus memorias y sosteniéndote igual, sea como sea que es tu cuerpo, te está sosteniendo y te está respirando y está haciendo todo lo que necesitas. Pero entonces, versus el pasado, lo que te ancla al pasado, que son todas esas creencias establecidas, esas verdades que te has creído, esos estereotipos que se han establecido y lo que esperaban de ti, lo que te dijeron que eras, etcétera, y el futuro, o sea, lo que se aleja de la realidad porque es ese ideal al que supuestamente quieres acceder, que no digo que no pueda llevarte a un buen lugar, ¿eh? Pero de nuevo, como decías, qué está construyendo ese ideal? ¿Es tu salud? ¿Es tu bienestar? ¿Es tu sentirte bien en donde estás, en tu cuerpo? ¿O es una construcción externa impuesta y comprada? Con esto que dices, me viene también otro concepto filosófico en relación a la mente, ¿no? Que estamos más pensando sobre nuestra imagen y yendo de un tiempo al otro, más que estar viviendo nuestra presencia en el sentido de lo que hay ahora, ¿no? O sea, quiero decir, cuando pensamos en nuestra autoimagen, ¿hasta qué punto estamos realmente contactando con lo que hay ahora? Lo que tú dices, ¿no? De que al final la autoimagen también es una mezcla entre mi pasado y mi futuro, hacia dónde Ujú, yo quiero ir y de dónde vengo. Entonces estoy en una comparación todo el rato sin realmente observar, apreciar y sentir cuál es mi imagen, porque mi imagen también es sentida. Una imagen también cambia mucho dependiendo de de cómo te sientas tú ese día, ¿no? La típica ujú. frase de que la belleza está en el interior, muy trillada, sí, pero es verdad que una persona, yo al menos, en cuanto a belleza, es más la actitud que tiene esa persona, el cómo esa persona se siente consigo misma, que eso hace que esa persona tenga más belleza o menos. Ujú. Hablando de belleza en el sentido más amplio de la palabra, ¿verdad? Claro. De que transmite una belleza, sí, de su energía, más que su No físico. la forma de su nariz y la Ujú. forma de sus ojos, y, ¿no? Porque tengo una parte de mi familia que tiene una clínica de cirugía estética y plástica, entonces yo he estado ahí como muy cerca de lo que son las operaciones, los cambios físicos, titi, ¿no? Y hoy en día mucha gente se pone labios, se retoca, todo esto, ¿no? Y hasta qué punto la mirada está tan puesta en la forma, en la simetría, en cada parte, ¿no? Por separado y no tanto un global que viene más dado por un sentir. Sí, por Entonces, estar en equilibrio. y en este mismo sentido, de la misma manera que la mirada del otro puede estar hacia algo muy concreto y muy físico y muy superficial, o puede recibir el cómo estás tú, lo mismo pasa con nosotras. Si tú te miras al espejo con buenas ganas, con cariño, vas a ver unas cosas que si te miras con una mirada crítica y con una mirada muy al detalle, vas a tener otro resultado de eso. Es un buen ejercicio ese para hacer. Ponerte en el espejo y mirarte a los ojos y ver lo que surge. Puede ser intenso, pero como un ejercicio también de observar eso, cuál es el primer pensamiento que aparece. ¿Cuál es mi primer impulso, ¿no? Si irme, si quedarme, si sentirme visto por mí, o si aparecen las críticas, si aparece una emoción fuerte o no. Es muy interesante ese ejercicio. A mí me gusta mucho hacerlo. Incluso podrías repetirte frases que te Mm. sirvan y hablarte en ese momento, agradecerte. O sea, hay muchas cosas que se puede cultivar en ese contacto, que al principio digo puede ser muy incómodo, ¿eh? Pero da frutos. Claro. Yo hay veces que me miro en el espejo, que estoy enfadada conmigo y me pillo a mí mismo en el espejo que me veo, que me miro enfadada conmigo. Cuando me pillo ahí, intento como cambiarlo y es como, ay, no, Cris, guapa. Y se me cambia la cara, tío. O sea, es que es instantáneo. El cómo una se habla a sí misma también hace que tú proyectes una imagen u otra. Sí, eso que nos repetimos todo el tiempo
termina construyendo la imagen Y ahora que también me acaba de mostramos. venir el recuerdo de cuando yo era adolescente, que iba por la calle y cualquier reflejo que encontraba de mí, yo me miraba. O sea, también hay un punto que es como obsesiva la imagen, ¿no? Ujú. Pero es que en cualquier lugar, lo típico que pasas por delante de un restaurante que tú te ves y los de dentro te están viendo, tú mirarte, ¿no? Pero eso no lo haces más, yo lo sigo haciendo muchas veces. De Tanto. confirmar que voy bien. Ya. O sea, sí lo Sa- hago, pero no tan obsesivamente como cuando estaba en ese momento de salir al mundo, ¿no? Como si No, claro. dijéramos en plena adolescencia. Y como en contra, como una contraposición de esto, me acuerdo en un viaje donde casi no habían espejos y wow, o sea, qué relax el Mm. no poder mirarme, el no poder ver cómo voy, cómo está mi pelo colocado, cómo, ¿no? Cómo están mis ojos, cómo está, no, cualquier cosa, da igual. Era, todo se basaba en cómo yo me estaba sintiendo. Y eso es lo que a mí me hacía sentirme más o menos guapa, a gusto. Y Estaba por presente. ahí, ujú, en Y el sentir. presente. Ujú. Exacto, en la experiencia real, palpable, en el aquí y ahora. Me viene la palabra vanidad, ¿no? Escuchándote. Como también todo esto de estar centrados. No, no por lo. A ver, Agur, explícate, no sé cómo tomármelo. No te estoy diciendo vanidosa. En cambio, en todo caso, estoy pensando en mi vanidad de seguir mirándome cuando voy caminando por la calle, ¿no? Y cómo estar centrado en la imagen termina siendo una forma de estar viviendo en la vanidad. Y en esto de cultivar todo el tiempo esa imagen externa, alejándote de lo que está sucediendo adentro, alejándote de esa experiencia que explicabas ahora, alejándote del sentir, de la necesidad real y de golpe de nuevo a desconectarnos de nosotros una vez más, por estar ahí viviendo en lo superficial, en lo externo, igual que las redes, igual que la apariencia, igual que el Mm. mostrar que todo está bien. Mm. Bueno, al final ahora yo creo que este mismo ejemplo que nos acaba de pasar también habla de la autoimagen, ¿no? Cuando vemos que alguien dice algo de nosotros y tú dices, ay, pero ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué estás diciendo de mí? ¿Estás tachando mi imagen? ¿Me estás calificando de alguna manera? Sí, totalmente. Eso también es parte. Y en el yoga creo que hay mucho conflicto con esto también, con la imagen. Por un lado, la imagen que quizás sentimos que tenemos que transmitir, la imagen del yoga en las redes está bastante vapuleada también. Y Ujú. después la imagen que una persona en el mundo, vamos a abrirlo al mundo de la espiritualidad, no tanto solo del yoga, la imagen que tiene que transmitir de persona calmada, de persona tranquila, de persona feliz, como si el enfado, el límite, la rabia o la tristeza no fueran emociones para una persona que está conectada o que trabaja su interior. Y eso empieza también a cercenar, a cortar, empiezas a no permitirte cosas. Claro, es como seguir el personaje de Exacto. nuestra imagen está basada en un personaje. Tenemos muchos personajes. Un montón de personajes internos o partes internas, pero hay muchas veces que esos trajes nos, es como que nos encarcelan más, no nos permiten ser. Hay veces que son necesarios para ser funcionales, pero hay otras en las que muchas veces nos cohíben de muchas cosas o nos castigan o es fácil caer en la crítica por salir de ese personaje o nos reprimen de muchas cosas, ¿no? Como tú estabas diciendo, al final está el rol del profesional que se dedica al bienestar y parece ser que esa persona no puede estar enfadada cuando es una emoción humana, necesaria. Necesaria. Es como, no sé hasta qué punto eso es saludable. Sí, es agotador también, es agotador, porque esto de pensar tanto antes de hablar, si puedo decirlo, si no puedo decirlo, la culpa de después, de no tendría que haber dicho eso, no tendría que haber llegado hasta ese punto, cuando en realidad terminamos quizás callando muchas cosas que necesitamos decir, que son importantes decir. De nuevo la rabia y el límite, ¿no? No Eh, estoy diciendo una rabia desbordada, pero una rabia bien enfocada nos ayuda a hacernos respetar, ¿no? A marcar un límite cuando es necesario en una relación, en tiempo, en esfuerzo. Totalmente, o sea, es necesaria, es parte de la vida
y mejor no reprimirla, porque si no, luego va contra una misma. Súper necesario que hablemos de esto, ¿no? Que nos demos cuenta hasta qué punto estamos viviendo interceptados por todas estas cosas, por las ideas, por las críticas, por lo externo hacia lo interno, por un condicionamiento cultural, estético, marketinero, que sigue respondiendo a la misma necesidad del sistema y no a darnos un espacio para sentirnos más cómodos dentro de nosotros mismos. Esto que dices me recuerda mucho también a una charla que escuchaba de, si no recuerdo mal, creo que era Sara Torres, que hablaba mucho sobre la imagen que tenemos de nosotras mismas. Muchas veces viene dada por la mirada del otro hacia nosotros, que Ujú, nuestra autoimagen no es tanto una construcción de mí misma, sino por la mirada del otro hacia mí. Y a mí eso me hace reflexionar y digo, entonces ahí hasta qué punto yo tengo el poder de eso, ¿no? Es, ujú. está totalmente dado por el otro. ¿Y dónde estoy yo en eso? Me hiciste acordar que cuando era pequeño iba a dormir a la casa de mi abuela y mi abuela siempre es una persona muy ordenada, muy ordenada y le Ujú, encanta el orden, sobre todo en su casa. Y entonces me acuerdo que yo antes de ir a dormir ponía mis zapatillas ordenadas, doblaba mi ropa y la dejaba en una silla. Yo no recuerdo cuándo lo empecé a hacer, si porque ella me lo enseñó, si porque a mí me surgía natural, pero me acuerdo que ella cuando hablaba y yo escuchaba que hablaba con alguien de mí y decía, es que sí, es muy ordenado, y ella lo repetía como muy feliz y yo me acuerdo ujú, que me sentía muy bien porque ella le hacía sentir contenta sobre mí. Y claro. mucho tiempo yo viví con esa idea de soy muy ordenado, y en mi cuarto yo era muy ordenado, pero con el tiempo fui soltando quizás esa necesidad de ser tan ordenado. Y si ves mi escritorio hoy, no es para nada ordenado, porque me gusta expandirme en los espacios y usar todo lo que tengo a mi alcance y estar expandido ahí y cómodo. Y después, no digo que sea desordenado, pero solté un poco esa exigencia a que eso me represente y sea algo tan establecido y tan fijo, que yo creo que surgía más de cómo ella me veía y lo que a ella le hacía sentir y lo que a mí me hacía sentir eso, que en realidad algo que venía de mi propia persona. Interesante. Aquí me vienen como dos cosas, ¿no? Primero, esa construcción que viene de mamá y papá, de que si yo de pequeña hacía algo en concreto y veía que mis padres sonreían y era algo que era bienvenido, entonces eso era algo que se repetía en mí, porque al final lo que quieres es que mamá y papá estén contentos y tú estar a gusto con ellos, ¿no? Entonces sí, también esa autoimagen en este sentido más de carácter y de personalidad viene desde esa construcción de nuestra infancia. Y la otra Ujú, cosa que me viene es en relación contigo mismo, ¿qué es lo que a ti te hace sentirte a gusto? En el sentido de, yo estoy más a gusto desde el orden, entonces soy una persona ordenada, o estoy más a gusto en el caos o en la expansión, entonces también soy eso, ¿no? Pero ahí es donde hay un peligro también. sí, la identificación y hacia dónde la llevas, con qué eliges identificarte, si con Ujú, aquello que te hace bien, que te sirve, que representa el bienestar y que va cambiando con el tiempo, o si eliges seguir identificándote con la etiqueta, con el personaje, con aquello que escuchaste, con aquello que te sirvió en algún momento y que tal vez hoy ya no te representa, con ese deber ser asociado al rol que ocupas, porque también esa autoimagen está muy construida, siento, por la identificación con ese algo. ¿Esto me representa o no? claro. No me sienta bien seguirlo, no me sienta bien mirarme desde ese lugar, que no quiero entrar en esta historia. No me hace bien, no me suma, vamos. O sea, al contrario, me Ujú. resta más que otra cosa. Y te lleva a un lugar de vivir para la imagen en lugar de vivir para el desarrollo de tu propia imagen, que creo que también hay una diferencia, ¿no? Vivo para esa imagen que quiero proyectar, viviendo para esa mirada del otro que antes decías, o vivo para sentirme, escucharme y que entonces esa imagen sea una proyección de lo que hay realmente dentro de mí. Y siento que debajo de todo esto que estamos hablando está la autoestima también, está la capacidad Totalmente. de quererte así como sos hoy.
Sí, aceptación, autoestima. Y también me viene, que es algo que yo he trabajado con mi terapeuta, lo distorsionada que está nuestra autoimagen, ¿no? De que creemos cosas de nosotros mismos que quizás ya están caducadas, pero nosotros seguimos llevándolo encima, creyendo que somos así y quizás eso caducó o nunca fuiste eso, pero simplemente alguien un día te dijo A y tú te lo creíste y se quedó. Ujú, Que es necesario ir revisando eso y en este sentido, por ejemplo, mi terapeuta me aconsejó ir a preguntar a distintas amistades cómo es la Cris enfadada para ti, ¿no? Porque yo tenía una imagen de mí muy en concreto y que luego, wow, me sorprendió un montón la devolución que me dieron mis amistades, que desde aquí ya les doy las gracias porque no es fácil hacer esto, y ver que coincidían mis amistades en una misma cosa que me decían y que no era lo que yo pensaba de mí. ya, sí, sí. Qué sanador. Porque en definitiva, y creo que el punto de todo lo que estamos hablando es eso, ¿a dónde nos lleva el tipo de autoimagen que tenemos? ¿Qué me lleva Mm, a hacer en relación conmigo? ¿Qué hábitos me hace cultivar? ¿Qué, qué tendencias internas o externas estoy teniendo? ¿No? Me lleva a la autoexigencia, me lleva a un exceso de autocontrol, al rechazo de mi cuerpo, a violencia interna en cómo me hablo, en cómo me trato, falta de autocompasión, no tenerme paciencia, ¿no? De quiero que mi cuerpo sea así o quiero que mi cuerpo llegue a este lugar y no darle el tiempo para que mi cuerpo llegue a ese lugar orgánicamente, sino querer que sea ahora, intolerancia hacia cómo estoy hoy y lo que me sucede. Por lo tanto, a descuidarme también, a alejarme de mi mundo interno, de cómo me siento, y quizás incluso a evadirme, a estar perdido en otro lado o a escaparme de realmente escucharme, de sentirme, porque me es difícil. Y cómo mm. todo esto me hace sentir en definitiva. Claro, es que a mí todo el rato me viene lo mismo de hasta qué punto es más el cuerpo, porque el cuerpo al final es la representación también de cómo nos estamos hablando a nosotros mismos, de cómo nos exigimos, ¿no? Con qué voz interna dialogamos, con la tirana, con la exigente, con la que sigue este constructo social de qué es lo normativo, qué es lo que no. O sea, ¿desde qué lugar nos autoacompañamos? Entonces ahí es otra vez la autoestima, y aquí es otra vez esa aceptación de lo que hay, sin evadirte de eso y sobre todo acompañándote en ese proceso, porque es un cambio constante, ¿no? Y está claro que siempre habrán días en los que te va a gustar más verte y vas a disfrutar más de las sensaciones que hay, y van a haber otros días en que va a estar menos presente eso, o épocas, ¿no? Entonces, en esas épocas en que es más difícil eso, wow, ¿qué pasa si nos estamos ahí castigando, exigiendo y estamos tiranas internamente? Qué dolor, ¿no? O sea, Y que se puede pedir ayuda, ¿no? Creo que está bueno que esto lo digamos, ¿no? Que a veces es difícil salir de ahí, a veces es difícil cambiar esa tendencia, a veces nos cuesta, pero que está bien pedir ayuda cuando eso sucede, porque como decías, puede ser muy doloroso, puede ser muy difícil, pero, pero es el camino, ¿no? Para sentirnos mejor a largo plazo. y ser más auténticos con uno mismo y más genuinos, porque si no estamos en ese personaje y esa imagen que creemos que tenemos que dar, y de nuevo es como que tu vida es para el otro. Ujú. Y ahí te pierdes bastante a ti misma por el camino. Sobre todo eso, te pierdes a ti misma porque vives desde lo que debería ser y no de lo que es. Ujú. Y también me viene ese gran concepto de la polaridad, que hay partes de nosotros que nos gustan, partes de nosotros que no tanto, o lugares donde estoy más cómoda, lugares donde estoy más incómoda, aspectos que me agradan o que me desagradan. Y eso va a ser siempre así. El mundo es dual. Y aunque seas una persona que te encantas, habrán cosas de ti que quizás no te gustan tanto. Y creo que esto es natural, es es parte de la vida. Y quizás el tema aquí es integrar ambas cosas, ¿no? Como ambas soy yo. Está todo ahí, es correcto. No es un problema, es parte de la vida.
no vamos a dar la espalda a cosas de nosotras que no nos gustan. Entonces ahí siempre vamos a tener una lucha. Todo aquello que niego se hace más fuerte y lucha por salir. Todo eso que quiero tapar, a lo que me resisto, persiste. Entonces es contraproducente, totalmente, totalmente. Ahora integrarlo hace que yo sepa que está ahí y que entonces pueda gestionarlo de otra manera. Si yo intento esconderlo, va a salir cuando yo no quiera, Mm. inevitablemente. Busca lugar para salir. Y también como último detalle, también para reflexionar un poco hasta qué punto nuestra imagen, más allá del cuerpo y mi personalidad y carácter, también está basada en el valor personal y el capacitismo en sí. Me evalúo por lo que hago, por lo que produzco, por lo que logro, por el estatus que he conseguido. Ujú. Hay muchas veces que mi imagen puede ir basada únicamente en eso, como que valgo por lo que hago, no por lo que soy, ni por lo que siento, O ni por por lo que lo que veo en tengo, el espejo o lo que tengo. Ujú. totalmente. Una buena manera, me parece, de ir desarmando esa estructura es bajar al cuerpo como un momento de conexión sin exigencia. Esto que decimos siempre de aprender a soltar, aprender a dejar ir, pero no desde un lugar así hippie flower, sino desde un lugar de realmente estar ahí permitiendo que suceda lo que es, ¿no? Como decimos en el método, aprender a conectar con eso de que sucedan las cosas, pero sin mi intervención, sin mi control. Y creo que eso tiene que ver con entrar en esta energía, en esta idea, en este pensamiento de aceptarme como soy, de aceptar que las cosas están en un lugar y que no quiere decir que no vayan a cambiar, pero que puedo ir con ellas hacia ese cambio y no forzar el cambio inmediato. La conciencia de acogida, ¿no? De acoger lo que hay. Mm. Permiso, libertad, como más fluidez. Y eso mismo llevado a la imagen y a cómo nos tratamos y nos miramos y nos hablamos, creo que puede ser muy transformador. Porque la autoimagen no desaparece, pero puede flexibilizarse. Mm. Y ese es el trabajo, ir flexibilizando. Y ir ampliando la mirada, ¿no? Que como que el self también vaya ganando cada vez más terreno, ¿no? La conciencia del yo, porque no somos una sola cosa, Ujú, somos muchas cosas, somos muchos aspectos, somos también toda una historia, somos también, hasta somos también las personas que nos rodean, un poco, ujú. ¿no? También somos lo que hacemos, pero no es solo una sola cosa, no es solo el reflejo que veo en el espejo. Somos lo que no somos también. Total. Wow, qué abierto todo, ¿no? Pero bueno, está bien quedarnos, dejar con preguntas, con ideas. Obviamente es un tema muy profundo que a cada persona le resuena de una forma distinta. Pero está bien que nos quedemos pensando y lo que quieran comentarnos, estamos aquí. Sin ir más lejos, creo que es algo que se trabaja mucho en nuestra formación. El hecho de contactar con cómo nos miramos, cómo nos pensamos, cómo nos vinculamos con nuestro cuerpo. Y justamente lo que trabajamos mucho en la formación es formas de llevar eso distinto, formas de escucharnos distinto, de trabajarnos distinto internamente y de regularnos. Y por eso siento que es tan terapéutica. ¿Te parece que pasemos a la referencia artística? Sí, vamos, vamos a ver si nos da un poquito más de luz la referencia artística que hoy traemos el autorretrato con collar de espinas y colibrí de Frida Kahlo. Mm. Una obra donde Frida se mira a sí misma, pero no desde una mirada neutra. No, para nada. Ahí se representa el dolor, la historia, la identidad y también hay símbolos bastante potentes y al final muestra, ¿no?, cómo el cuerpo aparece atravesado por lo vivido. Totalmente lo que hablábamos de la autoimagen, ¿no? Nos conecta con esta idea que estábamos hablando, porque muchas veces creemos que nos estamos mirando objetivamente, pero en realidad nos estamos mirando con esos filtros que antes mencionábamos. Mm. Filtros que son construidos por nuestra propia historia, por cómo nos hablaron, por cómo nos miraron, ¿no? Como la mirada del otro otra vez, por lo que Mm. aprendimos que era bello, válido o aceptable. Y entonces cuando miramos con esos filtros, no estamos viendo solamente nuestro cuerpo, sino que estamos mirando los recuerdos, estamos mirando las comparaciones, estamos mirando esas exigencias, no estamos viendo lo que es, sino estamos escuchando todas esas palabras y críticas que aparecen. Claro, la obra de Frida tiene algo también muy poderoso que no intenta esconder las heridas y
Eso me parece hermoso, ¿no? Como que las muestra y quizás ahí aparece otra forma de mirarse, no tanto desde la perfección, que me parece un temón ese, sino desde Ujú. la verdad en sí. Sí, la perfección que tema, ¿no? También muy profundo, porque la autoimagen no es solo estética, también es emocional. Y muchas veces los ojos con los que nos miramos están atravesados por nuestra propia historia y ahí está. Entonces quizás la pregunta no es cómo debería verme, sino desde dónde me estoy mirando. ¿Desde dónde me estoy mirando? Qué buen cierre, ¿no? Cómo Ujú. hacer el cambio de perspectiva. La autoimagen no es el problema. El problema es cuando se vuelve rígida y dejamos de vernos más allá de ella. Y volvemos otra vez, ¿no? ¿Desde dónde me estoy mirando? ¿Desde dónde me estoy mirando? Y tal vez abrir un espacio para mirarte diferente. Y si quieres explorar desde dónde te estás mirando, ¿no? Y hacer esa investigación a través del cuerpo, también de lo sensitivo y lo que la práctica también nos ofrece, para eso tenemos las formaciones y las distintas cápsulas y cursos para que puedas hacer todo este camino de autoconsciencia. Te esperamos en salacayoga.com. Gracias por estar ahí. Tu cuerpo ya lo sabe.